Hace unas semanas un usuario me escribió a través de mis redes sociales para contarme su experiencia con 2 operaciones de trasplante de pelo y con el ritual de cuidado capilar que lleva haciendo más de 14 años. A priori era un caso muy normal, un usuario que actualmente cuenta con 44 años, empezó a cuidarse el pelo con 28 y se realizó 2 operaciones en Turquía, de las cuales pues vamos a ver ahora todo el proceso. Pero algo llamó mi atención cuando el usuario empezó a contarme su historia, y es que la segunda operación fue en el año 2019, pero la primera, que es la que me ha entrado curiosidad, fue en el año 2010, es decir, hace 10 años, y es aquí pues cuando se despertó mi curiosidad. Antes de empezar con el vídeo quiero pediros un enorme like, porque quiero agradecer a este usuario que haya decidido compartir su historia con nosotros, sobre todo porque yo creo que es un usuario bastante veterano, creo que puede ser uno de los primeros que se fue a operarse a Turquía, y vamos a ver todo su proceso con una buena calidad de imágenes, que es lo más importante. Julián, que es su nombre ficticio, empezó a cuidarse el pelo con unos 28 años y estuvo bastante tiempo informando sobre el tema de la caída en bastantes foros, sobre todo foros ingleses, hasta que con 34 años decidió realizar su primera operación, y para ello eligió un doctor que residía en esa fecha en Turquía. Llevaba ya varios años cuidándose, empezó con 28 años y actualmente para su primera operación cuenta con 34. Las fotos que se hizo en la primera operación tienen muchísima calidad, así que vamos a verlo todo con un buen detalle. El doctor turco le explica que para poder realizar una buena cobertura de toda su alopecia, porque como veis tiene una alopecia bastante avanzada, va a necesitar mínimo 2 cirugías. La cosa es que ahora es la fase de diseño cuando el usuario tiene que elegir si hacer zona frontal, zona media o directamente repartirlo todo tanto en zona frontal, media y coronilla. Vamos a ver qué es lo que escoge este usuario. El doctor turco le explica que para obtener una buena cobertura y dar una buena densidad necesitaría mínimo 2 cirugías, con lo cual tiene que elegir qué zona quiere priorizar en esta primera operación. Ya en la fase de diseño, que son estas fotos, veis que el usuario tiene afectado tanto zona frontal, zona media y zona de la coronilla, y aunque tiene cabello nativo no tiene una alopecia muy centrada en un sitio, sino que es bastante abierta. Es un nivel 5 con coronilla, con vértex, y como veis hay que decidir dónde colocar esos folículos. Para la primera operación se recomiendan 2600 folículos, de los cuales son todos de la zona donante. En esta época el usuario me comenta que el doctor ya estaba realizando extracción de la zona del pecho para apoyar algunas unidades en la operación, pero se decide que de momento en esta primera se centre todo en la extracción de la zona donante. Técnica: FUE con extracción con punch manual, es algo destacable. Para la colocación de los folículos se elige apertura de canales y la colocación manual de los folículos con forceps. La cirugía se va a dividir en 2 días porque la extracción con punch manual es más lenta, y para asegurar la supervivencia de las unidades, en el primer día se le van a extraer unos 1300 folículos y en el segundo unos 1300, para dar un total de 2600 folículos para su primera operación. Destaca que lo peor de la operación, tanto en el primero como en el segundo día, fue la anestesia, y que lo demás es pesado y aburrido, pero que es algo muy normal, y que realmente lo peor fue la anestesia. Se hizo su primera operación, fue al hotel a descansar y al día siguiente volvió para repetir lo vivido el día anterior. No tenemos muchas fotos del primer año, pero sí que os puedo contar que tuvo un shock bastante fuerte. Dice que más o menos a los 3 meses ya empezó a recuperarse, hasta que llegó a empezar a ver crecimiento de esos folículos más o menos para los 6 meses, y según me ha comentado, para los 10-11 meses el doctor realizó una visita a la ciudad donde vive este usuario y le comentó que había tenido una muy buena supervivencia de un 90-95% en zona media y zona de la zona frontal, y un 65-70% en la zona de la coronilla, y que el doctor consideraba que la operación había sido un éxito, y el usuario también lo creía, estaba muy contento. La verdad es que yo no sé si hubiera esperado 9 años para realizar mi segunda operación, pero este usuario tuvo muchísima paciencia, continuó cuidándose su pelo con sus tratamientos anticaída y realizó en 2019 su segunda operación. Como vais a apreciar, ha tenido retroceso de su cabello nativo, e incluso el usuario comenta que parece que ha perdido densidad en la zona trasplantada. Es normal, han pasado mucho tiempo y algunas unidades pues a lo mejor han muerto. Por eso decide realizar su segunda operación. Para su segunda operación escoge un doctor que hace extracción con micromotor y colocación con implanter. De hecho, le recomienda realizar la operación con implanter o con DHI, como suelen denominar allí en Turquía, para facilitar la colocación entre su cabello nativo y el trasplantado. Para esta segunda operación se va a realizar una extracción de 3200 folículos, 400 de la barba
y el resto de la zona donante. Con esta segunda operación lo que el usuario espera es dar cobertura tanto en zona frontal y media y sobre todo potenciar coronilla, ya que la mitad de los folículos van a la coronilla. Va a repartir unos 1600 zona frontal y media y unos 1600 en coronilla. Aquí ya va a cuchillo con la coronilla, quiere recuperarla y que tape bastante. Lo bueno es que tenemos el desglose de unidades, cosa que en la primera pues no lo tuvimos. 550 folículos de un pelo, 1150 de 2 pelos, 1100 de 3 pelos, ya no hay más, y ya el resto son de la barba, es decir, folículos que se extraen de la zona de la barba con la técnica BHT. Ahora sí tenemos fotos de cómo ha sido su evolución tras la operación. Aquí tenéis la fase de costras, que se ven las costras con ese aspecto tan feo. Cayeron más o menos una etapa normal, 10, 12, 15 días. Después pues un shock bastante fuerte tanto en zona donante como en zona receptora. Pero ya para los 6 meses, que estas fotos son de ahora, más o menos está 6-7 meses de su segunda operación, veis que ya tiene mejor resultado incluso que antes de realizar su segunda operación. La coronilla está cubriendo bien, tiene el frontal mucho más denso y el usuario está muy contento, pese a que todavía le quedan unos 5 o 6 meses de evolución en zona frontal y hasta incluso unos 10-12 en la zona de la coronilla. Y la verdad es que creo que la evolución está siendo buena tanto en su primera como en su segunda operación. Me gustaría conocer vuestra opinión de cómo lleva su resultado a día de hoy en la caja de comentarios, siempre con respeto y sin nombrar clínicas. Ya sabéis que aquí nos centramos en la experiencia de la gente. Cualquier duda que tengáis, chicos, pues aquí tenéis redes sociales. Si os animéis también a contar vuestra experiencia, aunque sea de manera privada, que no se lo diga a nadie, pues también lo podéis hacer, porque al final todo eso repercutirá en el canal, porque todo eso serán conocimientos. Al final todo esto va creciendo, todos los canales, todo el mundo al final lo que hace es enriquecer el contenido de información de trasplante y cuidado capilar, contando sobre todo su experiencia. Eso es lo más importante. Gracias, amigos, y nos vemos.